buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva versión de nuestro Martes al Colegio. Hoy día, como ustedes pueden ver, con un formato levemente distinto. Lo vamos a hacer sobre la base de una entrevista. Y tenemos a un invitado notable, a don Juan Cristóbal Mera, naturalmente es abogado. Él es el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro de Corte ya hace bastante tiempo, no es que quiera decirle que está muy mayor, pero ya tiene vasta experiencia. Y de lo que vamos a hablar hoy día es un tema que a los abogados, particularmente a los abogados litigantes, les es muy relevante. ¿Cómo alegar en las cortes? Las técnicas de los alegatos. Y tengo aquí un cuestionario de preguntas que le voy a formular al señor presidente y que la voy a dividir en tres partes: el alegato presencial, el alegato por Zoom y, digamos, las normas comunes a ambos procedimientos. Don Juan Cristóbal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Y sin más preámbulos, ¿por qué no partimos? Yo quiero partir por que nos cuente desde el otro lado de la mesa, del mesón, ¿qué se siente? ¿Qué es lo que es un alegato presencial? Y voy a partir por lo más básico. ¿Cómo debe vestirse un abogado que va a alegar a la Corte de Apelaciones en persona? Voy a hacer la misma pregunta cuando lo hace por Zoom. ¿Cómo debe vestirse el abogado que va a la corte? Bueno, yo creo que esta es una profesión de formas. Nosotros nos pagamos de formas. Creo, yo siempre le digo a veces a algunos abogados que vienen vestidos no de la manera que yo creo que es adecuada y que la mayoría creemos que es la adecuada. Bueno, si ha querido ser un espíritu libre, ha debido estudiar otra cosa, ¿no? Puede ser cantante de rock o lo que estime conveniente, pero si va a ser abogado y va a defender un cliente, pues debe hacerlo de la manera y de la forma que se espera que lo haga. Y por supuesto tendrá que ir vestido formalmente, porque esto es una profesión formal que, insisto, nos pagamos de forma. Ahora, claro, si le combina la corbata con la camisa, eso ya excede, por supuesto. No es un concurso de modas, pero sí se debe tener claro que yo voy a un tribunal donde se debe respetar, no a los jueces, sino es que nosotros los jueces creamos que alguien nos debe respetar mucho, no, es la función jurisdiccional y esa es la que merece respeto y el respeto se demuestra con las formas. Y la forma, y es muy buena la analogía, ¿no? Un cantante de rock, probablemente si un famoso cantante de rock llega a su público vestido como nosotros, le van a tirar tomate. Exactamente. O sea, en cada parte tiene que uno vestirse de acuerdo a lo que está haciendo. El cantante de rock vestido con corbata y chaqueta no tiene ningún futuro, ¿no? Ningún futuro. O sea, pues yo no digo que no sea una cosa matemática, el que está mal vestido es mal abogado. Para nada. Puede estar muy mal vestido y ser un brillante abogado. Yo digo que además de ser brillante abogado, debe respetar las formas. Debe respetar las formas, sin perjuicio de su calidad como profesional. Y puede ser al revés, puede ir vestido con el mejor sastre que existe y ser un desastre como abogado, como en todo. Pero no va una cosa de la mano a la otra, sino que es sencillamente parte de mi profesión en cualquiera de los dos lados del mesón, y eso va para algunos jueces que tampoco lo han comprendido, es respetar las formas. Y la forma, para decirlo en términos muy simples, es algo así como lo que estamos usando hoy día nosotros. Exactamente, exactamente. Para que ustedes lo sepan, digamos. No tenemos que ser de este color, no. Pero más o menos de eso se trata, ¿no es cierto? Absolutamente. Ya, entonces tenemos al abogado ya sentado en el pupitre, están los señores ministros adelante. Segunda pregunta, ¿cómo debe empezar el abogado del alegato? Yo, que ya llevo unos pocos años en esto, he oído las más diversas formas de introducción. Hay quienes comienzan simplemente hablando y otros que parten dando su nombre, su inscripción en el colegio de abogados, su patente, etcétera, cosa que yo creo que es innecesaria. Sí. Desde el punto de vista del ministro que está ahí sentado, Sí. ¿cómo es la mejor manera de partir? Bueno, suele darse en los abogados más jóvenes, los que están empezando, que dan su nombre, hasta su carnet de identidad. Alega, fulano de tal, carnet, número. Y dice, ¿para qué quiero saber el carnet de este señor? Entonces, no me voy a acordar después. Por supuesto que no es algo que sea relevante y que no aporta absolutamente nada. El abogado, en mi concepto, debe ir directamente al tema que ocupa y tener muy presente lo que dijo el relator, porque nuestro sistema es hay un funcionario que en otras partes no existe, creo que en Chile, en unas pocas partes donde existe este funcionario, el relator. El relator es el que hace
la narración, y si la narración ha sido buena, si ha sido muy bien explicada por el relator, hay que aprovechar eso e ir a lo medular, al punto en cuestión que interesa al abogado. A veces la relación no es tan buena y el abogado tiene que emplear buena parte de su tiempo a hacer la relación correspondiente, la relación que corresponde. Ya, o sea, lo que debiera hacer un abogado es simplemente decir, oiga, alego por tal parte, Claro. para ubicar... Alego por el apelante, por el Claro. abogado, por el tercero, por quien sea, y pido tal cosa, o solicitando tal cosa, que tiene que estar coincidente con su recurso, por supuesto, o si no es el recurrente, el apelado, coincidente con lo que falló el tribunal de primera instancia. Nos hemos encontrado a veces, pero son abogados más jóvenes, por regla general, con poca experiencia, que dicen que le fue bien, que no recurrió. Y en el juicio le fue bien, pero no fue condenada la contraparte en costa. Y dice, y además pido que se le condene en costa. Obviamente no se puede, porque no recurrió Claro. de apelación, y en esa parte el fallo no puede ser modificado. Entonces uno dice, pero señor abogado, usted no recurrió de apelación, así que no puede pedir eso. Bueno, cosas así, pero son... Por lo tanto, la forma correcta o recomendable de lo que podríamos nosotros decir aquí es que el abogado parta diciendo por quién alega y haciendo una breve introducción. Digamos, Exacto. si fuera un escrito, la suma. Exactamente, y aprovechando la buena relación, si es que ha sido buena relación, resumir el asunto muy brevemente, los hechos pacíficos, o sea, son pacíficos tales cosas. Y claro, insisto, si la relación no ha sido de esa, va a tener necesariamente que emplear buena parte o alguna parte de su tiempo para explicar los hechos del proceso, porque los ministros estamos tan confundidos como al principio, porque la relación no fue buena. Claro, eso es una cosa que muchos abogados me preguntaron, que formulara esa pregunta. ¿Qué tan importante es para los ministros la relación? Porque me decían muchos abogados que han oído la relación y dicen, si yo no conociera la causa, como la conozco, de esa relación no podría haber entendido nada. ¿Qué pueden haber entendido entonces los ministros? La relación es muy importante cuando la relación ha sido buena. Bueno, también cuando ha sido mala, pero por la razón distinta. Es muy importante porque nos evita trabajo a todos. Ya entendimos de qué se trata exactamente el conflicto, ya sabemos qué pruebas relevantes se han rendido, ya sabemos los fundamentos del tribunal de primera instancia para fallar en uno u otro sentido, conocemos los motivos de casación en la forma o de apelación o de ambas, ya está todo más o menos claro, los hechos. Entonces el abogado puede ir perfectamente al punto central de su alegato, de lo que le causa agravio, básicamente, sin perder el tiempo en repetir lo que dijo el relator. De hecho, muchas veces el presidente de la sala le dice al abogado, señor abogado, eso ya lo dijo el relator, ya sabemos entonces vaya usted por favor al punto que corresponde. Y al revés, y con disculpa, pero... No, por supuesto, si el entrevistado no soy yo. Al revés, la relación que ha sido mala, que ha sido a veces francamente mala, hace que se pierda mucho tiempo después, porque estamos completamente confundidos y uno le ruega, uno dice, por favor, que el abogado en su alegato nos diga de qué se trata este juicio. O sea, el consejo es atienda la relación porque puede ser necesario que usted la complemente o incluso la haga. Y la corrija a veces, que está errado el relator sencillamente, ¿no? Y es importante, por lo tanto... Sí, porque si no nos vamos a quedar con un hecho, por ejemplo, el abogado dice, el relator dijo que el juez señaló tal cosa, eso no es efectivo, no dijo tal cosa. Y uno ya sabe que tiene que andarse con mucho cuidado con todo lo que escuchó de la relación. Una cosa que me han preguntado y que a mí mismo me he formulado esa duda. Uno se anuncia para alegar 30 minutos, ¿no es cierto? Sí. Porque dice, como puede llegar a ocurrir que tenga que hacer correcciones o mejorar la relación de la causa, bueno, por eso me anoté 30 minutos. Pero si la relación fue buena, puede ser que ya no necesite 30, que me baste con 15. ¿No corre riesgo el abogado de que le critiquen o que la sala, en fin, se moleste porque mal ocupó el tiempo? Yo he oído esa crítica de algunos ministros, por eso que lo pregunto. Sí, de 30 a 15 no. En el ejemplo, 30 a 15 no. Es entendible. Incluso dice mire, muchos abogados dicen, atendida la muy buena relación, voy a reducir mi alegato. Y con eso ya uno queda claro. Pero a veces efectivamente pasa que se anotan 30 minutos y alegan 5. ¿Ah? Ya, eso... O menos de 5, y me ha tocado ver ese asunto. Entonces, yo no digo nada, pero hay otros ministros que se molestan porque hacen todo el cálculo de lo que se va a ver en el día según el tiempo que se anotaron los abogados. Claro, si este señor se anotó 30, me alega 5, hace que yo no haya puesto, no haya colgado, como decimos en el coloquio, coloquialmente, una causa que pudo haberse visto.
Ya, o sea, no hay que preocuparse de eso. De hecho, probablemente los ministros agradezcan Sí. que no se repita la relación. Sí, esta es otra cosa que también he oído. Si se anotó 30 y alega 20 o 15, no hay ningún problema. Ya. No hay ningún problema. Claro, y cuando se repite la relación, a veces Es peor. Sí, no tiene mayor sentido repetir la Es relación. mejor regalar el tiempo Sí. que empatar el tiempo. Sí. Bien, eso es un buen consejo. Ahora, ¿qué es lo que usted, que lleva tanto tiempo a ese otro lado del mesón, qué cree que debiera hacer de entrada el abogado o durante el alegado para ganarse la audiencia? Hemos oído, y también lo hemos visto, ¿no? No usted, señor presidente, que los ministros languidecen durante esos alegatos. Probablemente... Una manera elegante de decir que duerme. Claro. Languidecen. Entonces, ¿qué se puede hacer el abogado para mantener despierto a su audiencia? Probablemente usted pueda ser testigo en este sentido, cuáles alegatos lo han mantenido realmente interesado y cuáles lo han tenido realmente al borde del abismo. ¿Qué podría enseñarse, digamos, al abogado, incluso al abogado viejo como yo, que debe hacer o que no debe hacer para cautivar a su público, que son los ministros que están ahí presentes? Bueno, si me permite, para contestar eso, recordar una pequeña anécdota, ¿no? Yo fui relator de la Corte Suprema 6 años, fui relator en la Sala Civil de la Corte Suprema. Había en ese tiempo ministros de la categoría de don Eleodoro Ortiz, el señor Tapia, me acuerdo, abogados integrantes como don René Abeliuk, Sí. el señor Barros Burié, en fin. Era una sala muy agradable, de gente muy capaz. Y se anotó un abogado para alegar 1 hora y media, casación en la forma y en el fondo. Son 90 minutos de alegato. Y bueno, era verano, hacía calor. Y yo dije, este señor va a hacer que se duerma todo el mundo, ¿no? Hasta yo. Yo me voy a quedar dormido también, ¿no? El verano, calor, 90 minutos de alegato. Los ministros ya tenían algunos años, ¿no? Entonces, y los abogados integrantes. Bueno, no voy a decir el nombre del abogado, pero era un abogado extraordinario. Era porque ya no está, ya falleció. Y bueno, mantuvo la atención los 90 minutos. O sea, es un hombre que con el don de la palabra, buena voz, buena dicción, explicando exactamente los hechos pacíficos, los hechos controvertidos, los vicios de forma con claridad absoluta, sin aburrir, sin caer en lugares comunes. Hay que tener un don de oratoria. O sea, de hecho consiste el trabajo de abogados. El trabajo de abogados es hablar básicamente por su cliente. El trabajo clásico del abogado en Roma básicamente era oral. Entonces la única manera es tener una capacidad suficiente de oratoria. O sea, hay abogados muy buenos, pero que para alegar tienen una voz monótona, no hace énfasis en determinadas partes, y claro, ahí empiezan los cabeceos. Y no es que la defensa jurídica del abogado haya sido mala, al contrario, muchas veces puede ser muy buena. El tema es, claro, que hacer una defensa escrita es distinto a hacer una defensa oral. Por supuesto, la oratoria no es suficiente, tendré que tener algún respaldo, pero la oratoria es fundamental para poder. O sea, y bien modulado. Hay abogados que a veces no les entiende uno lo que dice porque no abren la boca, no sé, ¿qué fue lo que dijo este señor? No le entendí nada. Entonces, así uno queda ahí la posibilidad de languidecer, como dijo usted. Está bien. O sea, esencialmente los abogados debemos prepararnos en oratoria. Bien o mal, pero sí. no es un tema que debamos pasarlo desapercibido. Y curiosamente, esto para tenerlo presente, no es algo que se enseña en las universidades. Tal vez a los abogados, yo hago clase en la Universidad del Desarrollo hace muchos años, y en primer año en Derecho Romano incluían una sección de teatro. Precisamente para eso, yo creo que voy a transmitirlo, es algo importante que debe rescatarse. El abogado no le enseñan eso. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué tiempo es el que debe emplear el abogado? Yo creo que la respuesta es obvia. Es lo esencial y nada más, ¿no? Es lo esencial y nada más. A veces 15 minutos es más que suficiente. A veces tenemos absolutamente claro que son causas muy complejas. Hay
el recurso de apelación está impugnando varios capítulos de la sentencia. Eso es imposible decirlo en 10 minutos, 15 minutos, pero la ley creo que es sabia, dice 30 minutos. Y me parece que es un tiempo límite que es el correcto, no más de eso, porque ahí uno empieza a perder la atención. Claro, además, y cuando es necesario, el abogado puede pedir, además, y generalmente se le da, cuando son causas muy importantes, pide una extensión de tiempo, 5 minutos más, etcétera. Pero no es 1 hora y media. No 1 hora y media. Ahora, esa era la Corte Suprema, porque se puede alegar 1 hora por casación forma y 1 hora por casación fondo. Y había abogados que se anotaban 2 horas, 1 hora por cada recurso. Me acuerdo que había un ministro que decía que pero eso era casación fondo, sí, que decía, daban por los, señalaban como capítulos de casación fondo 10, 15 errores de derecho. Primer error de derecho, infracción de los artículos 1, 19, 20, 40, 60, 70, 80 del Código Civil. Se decía, bueno, un ministro decía, la sentencia está buena, porque no es posible que haya cometido tantos errores de derecho, porque además la casación en el fondo no puede ser en subsidio. O sea, la sentencia cometió todos los errores de derecho que dice el abogado, porque no tiene sentido decir cometió estos errores de derecho y en subsidio cometió estos otros. Lógicamente no es posible. Lógicamente no se sostiene. Entonces, cuando yo tengo 10 capítulos de casación en el fondo y en cada uno doy por infringido 10 artículos, 15 o 20 artículos, es imposible que la sentencia sea tan desastrosa que haya cometido todos estos errores de derecho. Entonces, eso no es una buena técnica, básicamente. Claro, tal vez ni por el recurso escrito, ni menos para alegar los 10 errores de derecho. En eso estaba pensando. Lo escrito, por último, ahí está, cada uno lo leerá, pero repetir esa cantidad de números no tiene ningún sentido, ¿no? No, para nada, o sea, para nada. Bueno, ahí estamos hablando ya de cosas que son de la Corte Suprema, no de la Corte de Apelaciones, pero siguiendo con la Corte Suprema, si el problema es la interpretación del contrato, porque se puede casar en el fondo por una errada interpretación del contrato, como se ha fallado muchas veces, bueno, hay que dar por infringido las normas que se refiere al 1545 y luego la norma de interpretación de los contratos. Y eso es suficiente, digamos. No es necesario dar por infringido todo el Código Civil. Claro, lo que pasa es que ahí los abogados les da miedo que les vayan a declarar inadmisible el recurso porque les faltó justo el artículo 1680, inciso segundo. Claro. No importa. Ya hemos visto qué es lo que debe decirse en el alegato, qué es lo que tal vez no debe decirse, cómo empezarlo. ¿Cómo terminarlo el alegato entonces? Porque también eso es muy importante, el petitorio. Dijimos que debía haber una introducción, debía haber una suma. Sí. Yo creo que también entonces en un alegato debe haber un por tanto. Sí. ¿Cómo cerrar eso? Un resumen del alegato, básicamente un resumen de su recurso, porque no hay que olvidar, y a veces se olvida, que el alegato no puede ir más allá de su recurso escrito. O sea, a veces lo que un ministro decía siempre, no se puede cambiar de caballo uno en el alegato, ¿no? Ya tomó su caballo determinado cuando presentó su recurso y no hay posibilidad de cambiarlo. Así que en ese va a tener que correr y hacer las conclusiones de su alegación, un resumen de lo que acaba de decir. Y esta es mi opinión, siempre es muy buena idea, siempre, sobre las causas importantes alguien me va a decir, más compleja, tal vez. Me va a decir todas las causas importantes. Más compleja. ¿No? Bueno, vamos a cambiar de la manera más compleja, dejar una minuta de alegato. Esa era mi próxima pregunta. Dejar una precisamente. Minuta. Es muy, muy importante, más de lo que pudiera suponer, porque la memoria es frágil. La memoria es frágil. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que dijo este señor? Que tan interesante, se me olvidó. Ahí está la minuta. Ahí está la minuta. O sea, es importante dejar esa minuta. Absolutamente, porque el alegato a veces es menospreciado, incluso por los propios abogados. Dicen, no, si este alegato no sirve de mucho, además los ministros se duermen, todos. Eso he oído tanto. Dice, ¿para qué voy a dejar la minuta? Que además la van a botar al tarro a la basura saliendo yo de la sala. Eso no es efectivo, no es efectivo. Primero, no es efectivo que todos los ministros nos dormimos. Alguna vez habremos cabeceado, eso es cierto. Pero la cuestión es, se pone atención a los alegatos. Otra cosa que a veces los alegatos no son de la calidad que uno quisiera. Pero cuando la causa tiene su importancia, su complejidad, el alegato es fundamental. Es el momento en que estamos cara a cara, los jueces con el abogado que está defendiendo a la parte y me está diciendo, mire señor, tenga presente esto que es muy distinto a escribirlo y leerlo. Claro. Entonces,
Pero como la memoria es frágil y como después uno me queda en acuerdo a mí la causa, por ejemplo, y dice, ¿qué fue lo que dijo este señor tan interesante ahí que no se me había ocurrido? Y ahí está la minuta. La minuta es salvadora muchas veces. O sea, hay que darse el trabajo de hacer la minuta, porque Sí. yo debo confesar que el problema de la minuta es que a mí la tengo que escribir a mano y no le serviría a nadie más que a mí, y tal vez ni siquiera a mí, por la letra. Pero es la que me sirve para poderme ir guiando. Entonces hay que llevarla y dejarla. Sí. Y me adelanto porque con esto creo que terminamos la primera etapa, que era el alegato presencial. Sí, sí. Pasemos al alegato por Zoom. Pero volvamos a la minuta, porque dejar la minuta arriba del escritorio está perfecto. Hay una norma para las minutas por los alegatos por videoconferencia que se presentan como un escrito. Sí. O hay una... ¿Cuál es la costumbre en eso? Porque en esto, como se trata de que le llegue fácilmente al redactor, Sí. tal vez hay una fórmula más fácil de dejar la minuta. La norma, el 77 bis, creo que es el Código de Procedimiento Civil, señala ahí que se debe presentar a través de la oficina judicial virtual la minuta de alegatos. Así que se entra al sistema. Pero, por lo menos yo cuando estaba de presidente de sala el año pasado, el alegato por Zoom empezó en 2020, creo, ¿no? Claro, con la pandemia. Con la pandemia, yo le decía, antes de la norma, incluso yo le decía a los abogados, por favor, si tiene minuta, mándelo al correo electrónico de la sala. Entonces se mandaba al correo electrónico de la sala y la digitadora correspondiente le llegaba el correo e imprimía la minuta y se la pasaba al ministro del acuerdo. Perfecto, o sea, ahí está el detalle, digamos, hay que dejar minuta y, bueno, ya sea por esa vía o por la vía oficial de la web, digamos, del PJUD, perfecto. En eso hay que dejar especial constancia. El Poder Judicial, bueno, ya tenía la ventaja de la tramitación digital, pero se empezó la pandemia y se pudo adaptar de inmediato al funcionamiento, y yo creo que las salas empezaron a la semana siguiente a recibir alegatos por videoconferencia, ¿no? Sí. En eso yo diría que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema llevaron un trabajo enorme durante esa época, nunca dejaron de trabajar ni un minuto. Sí, efectivamente hubo un trabajo muy exhaustivo de la Corte Suprema y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Claro, de crear los sistemas de inmediato. Sí, y funcionó. Funcionó, o sea, de hecho funciona hasta ahora. Y entonces pasémonos ahora a los alegatos por videoconferencia, porque hoy día, claro, uno puede optar. Pero esa opción, y muchos abogados me lo han preguntado, ¿hay tal opción o debemos dejar simplemente el alegato por videoconferencia para ciertos casos especiales, de emergencia? En fin, y en esto quiero hacer un paréntesis antes, ministro. En Santiago tal vez sea relativamente fácil llegar, para todos los abogados, llegar hasta el Palacio de Tribunales o a la Corte de San Miguel y alegar. Pero no es lo mismo para el abogado, estoy pensando, de Curicó, trasladarse hasta Talca a alegar. Para qué decir el abogado de Porvenir que tiene que llegar a Punta Arenas. Entonces, en esos casos, como que el alegato por videoconferencia es una solución importante. O sea, ya la otra, como que probablemente ha perdido todo sentido. Pero digamos que donde es factible, donde es posible, ¿qué es preferible? Sinceramente. Usted me está preguntando mi opinión. Naturalmente, Porque, pero digo, es la de un testigo calificado. Sí, claro, sí. Ya lo habrá oído. De partida, sí, claro. De partida, la norma establece, como bien señaló usted, un derecho, es una opción. Yo puedo optar. Y quien su derecho ejerce a nadie daña, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero así que ningún cuestionamiento puede haber de alguien que se anota para alegar por Zoom, cumpliendo con lo que señala el 77 bis del Código de Procedimiento Civil. Ninguno. Ahora, ¿qué es mejor para el abogado que está tratando de convencer a los jueces de segunda instancia de la bondad de su discurso jurídico en defensa de su cliente? Bueno, mi opinión muy personal es que siempre es mejor el alegato presencial. Y por varias razones. Primero, uno se distrae mucho menos. Porque no hay que olvidar que los jueces estamos presenciales. Los jueces estamos ahí. Están en la sala de la Corte. Ese es un derecho del abogado, no de los jueces. Salvo las excepciones que hay por ahí ahora, que señaló la Corte Suprema por este periodo de emergencia sanitaria que todavía tenemos. Los jueces estamos ahí. Entonces,
Si tenemos abogados alegando por Zoom, la posibilidad de distraerse es mucho mayor. Si el abogado quiere una mayor atención a lo que él va a decir, debería ir a la corte. El alegato presencial es un alegato, en mi concepto, e insisto en esto 1000 veces, en mi concepto, más efectivo que el alegato por Zoom. Y entiendo perfectamente, y esa es la idea de la norma. Si yo vivo en Porvenir y tengo que alegar en Punta Arenas, bueno, puedo ir a Punta Arenas también, pero corro el riesgo que la causa no se vea, en fin, y todo el gasto que significa, ¿no? En fin, el Palacio de Tribunales ya en esta época se siente el frío acá en Santiago, y abogados que tienen que estar toda la mañana esperando ahí con el frío a que se escuche a que se vea su causa. Yo entiendo todo eso, y entiendo que la norma está hecha más para cuando hay enfermedades o que le impiden moverse al abogado, bueno, es una gran ayuda, pero debe ser entendido, a mi manera de ver las cosas, como una excepcionalidad. O sea, excepcionalmente yo puedo alegar por Zoom. Y también creo la complejidad de la causa. Si la causa es compleja, si la causa es muy importante para el abogado, lo mejor es que vaya a la corte. Y pensando en lo que hablábamos recién, la modulación, claro, tal vez se vea mejor, pero no se oye mejor al abogado que está alegando por Zoom. Porque yo entiendo que la sala de la corte tiene una pantalla grande, tal vez el abogado se vea poco y existe la posibilidad de distraerse, pero el audio, pregunto, ¿no es mejor? Incluso para ese abogado que tiene menos facilidad de expresión, ¿no se le oye mejor? Naturalmente si tiene un buen micrófono, pero es probable que lo tenga porque todos los computadores hoy día lo tienen. ¿No se le oye mejor a él a través del Zoom? Bueno, algunos sí, pero tenemos a veces muchísimos problemas de audio, precisamente, o de mala señal, y el abogado se queda pegado ahí 2 segundos y no se le oyó nada. Y no se entendió nada, y luego vuelve y otra vez se escucha entrecortado. Entonces a veces uno le va a decir al abogado que se escucha entrecortado, que está mal la señal, y después me dicen de al lado, no, deja esta cuestión, la hemos visto tantas veces, ¿para qué? ¿Para qué interrumpirlo? ¿Para qué interrumpir al abogado? Entonces, el asunto del audio, efectivamente a veces se escucha mejor, pero ahí tenemos micrófonos también en las salas de la corte, y funcionan perfectamente. Ya, o sea, está clara la preferencia de don Juan Cristóbal. Las mías. Sí, no, de don Juan Cristóbal. Pero voy a hacer una pregunta infidente. ¿Y los demás ministros? Porque algo habrá oído usted de ellos. ¿Hay unanimidad en esto? ¿O hay quienes dicen, mire, yo prefiero tener a los abogados lo más lejos de mí? Yo no he hecho ninguna encuesta sobre este particular. No me imaginaba que lo hubiera hecho. Pero con algunos ministros que he hablado, creo que estamos todos en la misma posición, que el alegato por Zoom debe ser la excepción. Y se está convirtiendo, creo que, en la regla. Si uno va a la corte, a cualquier sala, yo creo que la mayoría de los alegatos se está haciendo por Zoom. Y no una mayoría abrumadora, pero sí una mayoría. Y yo creo que debería ser precisamente al revés. Debería ser la excepcionalidad el alegato por Zoom, y esa es la opinión también de varios de los ministros con que yo he hablado. Como insisto, no he hecho ningún estudio serio sobre este partido. No, sí. La idea precisamente de esta conversación era esa, era a ver qué es lo que se piensa, qué es lo que se está oyendo, nada más. No es un estudio científico. Y entonces tengo la respuesta, está perfecto. Trate de ir, porque no sea... Trate de ir, esa es exactamente. Trate de ir. Y sobre todo la importancia del asunto. Si es un asunto muy importante para el abogado, pues debería ir. Debería ir. Lo otro, ¿qué criterios hay? Y esto yo no lo he visto nunca por Zoom, pero en los alegatos presenciales me tocó varias veces abogados que llevaban unos cartones con los cuales se ayudaban a exponer, llevaban algún elemento gráfico. Sí. Incluso me tocó ver, y algunas salas lo admitían, que llevaban un proyector, un data, y proyectaban imágenes. Así es. Eso por Zoom nunca vi que nadie lo pidiera. Sí. Y es compartir pantalla, que le llaman. Y comparten pantalla y muestran lo que tienen que mostrar. Incluso han ocurrido algunas anécdotas un poco sabrosas con eso de compartir pantalla. Porque yo que hago clases me ha pasado. Han compartido asuntos que no debieron haber compartido. A todos nos habrá pasado alguna vez durante la época de la pandemia que, conocieran a nuestros nietos, a nuestros hijos. En mi caso, por lo menos todos bien compuestitos. Bueno, claro. Pero algunos sí. Algunos no. Algunos no. Ya, o sea, naturalmente depende del presidente de la sala, pero es una cosa que
No, pero se puede hacer y se transmite. O sea, no conozco casos de que... Y es útil, ¿no es cierto? Sí, claro, porque equivale precisamente a lo que traían antes o lo que todavía pueden traer. El papelógrafo, o, por ejemplo, en este asunto de mostrar planos, mostrar dónde ubica un determinado terreno y delimita con el otro, fotografías aéreas, que a veces ayuda muchísimo este asunto. Lo hacen compartiendo pantalla. Y ese sistema entonces en los medios audiovisuales es admitido y es más, en ciertos casos es muy útil. Sí. De eso no cabe duda. Entonces, esa es otra cosa que tal vez sea bueno y por eso lo señalo. Animar a los abogados a que también lo hagan. Los abogados tendemos a quedarnos en el siglo XVIII. No, yo digo el XX, el XVIII. Entonces, hay técnicas, hay medios modernos que hay que tratar de emplearlo. De hecho, los tribunales más modernos hoy día yo creo que nadie pensaría que alguien exponga sin algún sistema audiovisual. Sí. No es indispensable, pero si se puede, hágalo. Dependiendo del caso, será muy importante para ilustrar lo que... Claro, no lleve las normas del Código Civil, pero si se trata de un tema de deslinderos, no de deslindes, porque esa es la acción de deslindar, pero en fin, bien. lleve un plano, ¿no es cierto? He aprendido algo. No era mi idea. Vámonos ahora, para ir cerrando y no aburrir al señor ministro, pero sobre todo también a nuestra audiencia. Hay algunos términos que están definidos en la ley, pero que todos intuimos lo que significa y que es algo un poquitito distinto de la ley. Y en esto ya las preguntas no se refieren al alegato presencial o por videoconferencia, sino que a cualquier tipo de alegatos. ¿Qué significa en el hecho, no en el derecho, que una causa quede en estudio o que una causa quede en acuerdo? Yo sé lo que es en derecho. Todos los que nos están oyendo lo saben a cabalidad. La pregunta es infidente. Si quiere la contesta, ministro. Si quiere me dice que usted conoce la ley o la ley se presume conocida de todos, no me pregunte cosas que usted tiene que saber. Es libre de responder. Por lo que dice la ley, el artículo 80 creo que es del Código Orgánico, si mi memoria no me falla, ¿no? Que si hay uno o dos ministros que quieren estudiar los antecedentes antes de tomar una decisión, tienen derecho a hacerlo y se le da un plazo, ya no me acuerdo cuánto plazo, pero el plazo es distinto si lo pide un ministro, si le piden dos ministros, y no se ha tomado acuerdo. No hay acuerdo, no se ha tomado un acuerdo sobre la decisión, sobre la sentencia de segunda instancia, porque precisamente hay un ministro que está, uno o dos, que está estudiando el tema. Por eso queda en estudio, la otra ya se tomó una decisión. Eso es lo que dice la ley y a eso me voy a atener. Está bien, y en el caso del estudio, ahora en la práctica, ese ministro que planteó la duda, entonces se lleva a los antecedentes, se queda con los antecedentes. Se lleva a los antecedentes para estudiarlo. Bueno, antiguamente se llevaba el expediente físico, claro, que el cosido, foliado, etcétera, y todo lo demás. Bueno, ahora se los lleva también, pero están ahí en la oficina judicial virtual, o en el sistema computacional de la Corte, y ahí tiene que verlo, y hay un plazo. Son 20 días, creo, ¿no? Son 20 días. Lamentablemente no ando con el código en la mano ahí. No, qué lata, si no necesitamos. Sí. Son 20 días. Eso es la práctica. Y después se reúnen a conversar. Claro, se tiene que formar, citar a los que estaban en el acuerdo, pueden cambiar la integración de la sala y tomar una decisión. Y se sientan en la mesa que hay generalmente bajo el estrado a conversar de eso, ¿no? Sí. Ahí, es así. Ahí, sí, se sientan ahí a conversar. ¿Y el relator interviene? No necesariamente. Si hay alguna duda, se le llama al relator. ¿Qué pasó con tal cosa? Y se llama al relator. ¿Y el relator nunca vota sus apuntes? No, yo fui relator, es pecado mortal votar los apuntes. No. Ya, hay que esperar el plazo de prescripción. Yo todavía tengo mis apuntes de cuando relaté, la última vez que relaté fue en el 2005, así que todavía tengo mis apuntes por ahí. Ya, y el acuerdo. Sí. También todos sabemos que se supone que hubo acuerdo y que, bueno, queda redactar. Eso es tan así, porque ¿cuál es la pregunta? Y es lo que muchos abogados me han dicho. Oye, pues si los acuerdos cambian, entonces ¿de qué acuerdo me están hablando? Porque acuerdo es que ya hay una decisión. Sí, hay acuerdo cuando hay coincidencia por mayoría en un fundamento a lo menos, en la decisión y en un fundamento a lo menos, dice el código. Entonces tiene que haber coincidencia también en el fundamento. ¿Y se aplican las normas del Código Orgánico, que esa discusión parte por el más nuevo, digamos, y termina en el más... Por regla general, sí. Sí. Bueno, varios
de los abogados que pueden ver este programa han sido abogados integrantes, así que seguramente sabrán esto y lo habrán visto, así que no es ninguna infidencia, pero por regla general se cumple. Va primero el más nuevo, en fin, pero muchas veces hay personalidades fuertes ahí y lo opina de inmediato. No precisamente el más nuevo, y claro, se le pregunta al más nuevo, y el más nuevo se le hace un poco complicado estar en desacuerdo. Pero eso es el día de la audiencia, digamos, ¿no es cierto? El día de la audiencia, sí. Y ahí bueno, a menos que haya habido acuerdo, que haya habido estudio. Sí. En ese caso esa reunión se produce después. Sí. Pero si fue ese mismo día y hay acuerdo, ¿el acuerdo queda anotado en alguna parte? ¿Por qué lo pregunto? Recuerdo un ministro que contaba que era de la Corte Suprema. Yo creo que usted me lo contó, ministro, que tenía una libretita. Así. Y terminaba entonces la audiencia y habiéndose tomado acuerdo, anotaba cuál era el acuerdo, porque el fallo le llegaba para la firma a veces mucho tiempo después. Así es. Entonces veía que el acuerdo fuera ese. O sea, los acuerdos cambian, ¿o no? El acuerdo no debiera cambiar. No debiera cambiar. Pero efectivamente puede venir el redactor, por ejemplo, y decir, el acuerdo fue, qué sé yo, revocar por A, B o C. Y llega el redactor y dice, estuve estudiando lo mejor y yo estoy por confirmar este asunto. Cambié de opinión. Bueno, ahí no hay problema porque todavía hay mayoría para revocar, pero si convence a uno de los que estaban en el acuerdo que efectivamente es mejor confirmar, bueno, cambió radicalmente. Ahí sí que cambió el acuerdo. Por eso que existen entonces legalmente algunas normas que exigen al tribunal, apenas tomado el acuerdo, comunicar el acuerdo. Sí, pero precisamente para que no cambie, ¿no? Ahora, yo no veo problema en que si yo por ejemplo tengo el acuerdo y estamos todos por revocar y yo lo estudio, creo que es mejor confirmar y yo lo planteo. ¿No les parece que es mejor confirmar? Lo que no se puede hacer, por supuesto, es sorprender a los del acuerdo, traer el acuerdo 2 meses después, diciendo, firma nomás aquí, yo está todo arreglado. Y no era lo que se había acordado. Esto fue lo que Eso ya es un asunto que cae ya dentro de lo disciplinario, por supuesto, pero tratar de convencer al otro de que la decisión adoptada no era la correcta, sino que otro, me parece que está dentro de lo... No hay un registro en la sala de los acuerdos tomados. No, cada uno toma nota ahí de los acuerdos, la fecha del acuerdo, quiénes están en el acuerdo y qué se acordó, precisamente, ¿no? Pero eso no es público. No, esos son apuntes personales. Apuntes personales. Lo único público es que el relator certifica que la causa quedó en estado de acuerdo. Bien. Yo creo que con eso, no sé si habré aclarado todas las dudas que ustedes tienen, probablemente no, pero aclaró varias de las mías. No sé, señor ministro, si usted quiera decir algo más al concluir esto. No, para nada, pero los jueces a veces somos muy críticos de algunos alegatos de abogados y creo que son críticas a veces un poco injustas porque a veces la causa es casi imposible sacarle trote, por decir, siguiendo con el ejemplo de los caballos, sacarle lustre, una causa que no tiene mucho brillo. Y además yo me pongo en la posición, ¿cómo lo haríamos nosotros los jueces si tuviéramos que alegar? Seguramente lo haríamos peor que la mayoría de los abogados que están sentados frente a nosotros. Así que es un trabajo muy, muy complicado. Y por lo tanto el alegato sirve. Muchísimo. No hay que renunciar a alegar la causa. O sea, sobre todo hay causas que hay jurisprudencia ya reiterada, sostenida. Uno dice, otra vez viene este señor con tal tesis, por más que se haya preparado el abogado, pero no le va a ir bien al hombre, ¿no? Porque ya es muy difícil ir contra la jurisprudencia reiterada y sostenida de los tribunales. Pero a veces se producen sorpresas. Sí. Los llamados supremazos, pero ahí precisamente consiguen cambiar. Ahí tendría que entrevistar usted a algún ministro de la Corte Suprema. Pero así que sí, el abogado, pero la causa, insisto, en causas importantes, complejas. Cuando digo importantes, por favor que me entiendan, porque me refiero a la complejidad jurídica de la causa. El alegato es fundamental. Incluso uno dice, y no vino nadie a alegar. Este señor ya parece que no le interesa este asunto, parece que ya se dio por perdido. Ese es el comentario que se suele hacer a veces. Y a veces se produce una desazón de los abogados que dicen, ¿para qué voy a alegar? No pierda la esperanza de que de hecho, pueda convencer. En el sistema penal reformado, uno dice reformado, ya está desde hace muchísimos años ya, pero el sistema penal y el sistema laboral, el abogado, el que no viene a alegar, se le queda abandonado el recurso. Claro. ¿No? Y la causa terminó por abandono. Así es la importancia que estos ordenamientos jurídicos, laborales y penales le dan
al alegato del abogado. Si usted no va a alegar ante los jueces de la Corte de Apelaciones, bueno, pues entendemos que usted no tiene ningún interés en este asunto y por ley se tiene que declarar abandonado. Y en su experiencia, por lo tanto, un alegato puede hacer cambiar de opinión, pero absolutamente, incluso el que ya había tomado un cierto convencimiento. Absolutamente. Y como anécdota final, me acuerdo que se contaba al ministro de la Corte Suprema el caso de un abogado que fue a alegar a la Corte Suprema y no estaba el recurrente, estaba él, que era solamente el recurrido. Y cuando le toca alegar, dice, bueno, si estuviera la contraparte, pues diría tal cosa, pero eso es un error, está equivocado. Y si estuviera aquí, bueno, y le fue bien al recurrente ausente porque el alegato del presente hizo las dos. Pues alegó por el recurrente y alegó mejor por el otro. Entonces nadie sabe para quién trabaja. Esa es la importancia del alegato, ¿no? Si puede ocurrir una cosa así, significa que el alegato es importante. Sí. Ministro, muchísimas gracias por su presencia hoy día en la tarde. Ha sido, para mí, por lo menos, muy enriquecedor. Me deja muy tranquilo haber aclarado ciertas dudas. Yo siempre he pensado que los alegatos son algo muy importante, pero le he oído a tanta gente señalar que no, que da lo mismo. Y lo que usted dice, además con gran convicción y entusiasmo, me deja muy satisfecho y animo entonces a todos nuestros colegas a que hagan sus mejores esfuerzos de oratoria, porque lo pueden conseguir. Bien, los esperamos entonces en el próximo martes al colegio. Vamos a seguir en materias procesales relativas a la extensión de los escritos y a las pruebas de testigos. En eso es lo que estamos trabajando actualmente y es lo que viene para el mes de mayo y una parte del mes de junio. Don Juan Cristóbal, muchísimas gracias por la presencia y quiero agradecer también a Idea Lex. Estamos en sus estudios, ellos nos han iluminado, digo con luces, para poder salir mejor al aire. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.